Estimados alumnos, bienvenidos a esta clase magistral de Derecho Civil Familia. El día de hoy pues vamos a tratar un tema sumamente importante, como lo es la filiación. ¿Y por qué hablo de que es un tema sumamente importante? Porque de este van a depender muchos derechos de un niño, por ejemplo, porque la filiación es la procedencia de los hijos referente a los padres, es decir, cómo a través de el reconocimiento del hijo, pues éste pasa a formar parte de una familia, y esto implica muchos asuntos como inclusive económicos. Hablemos del tema de la herencia o, por ejemplo, el derecho de alimentos. Bien, dentro del código vamos a encontrar que existen tres tipos de filiación: la legítima, la ilegítima, es decir, por reconocimiento, y la adoptiva. El artículo 24 del Código Civil nos dice que se establece la filiación y la correspondiente paternidad y maternidad. Con esto regreso pues al primer punto referente a el tema de la consanguinidad entre padres e hijos. ¿Ya? Entonces, se habla de que una persona se presupone que es hija de otro por haber nacido dentro del matrimonio de sus padres. Entonces, hay un aforismo que dice: pater est quem nutiae demonstrant, es decir, padre es aquel que el matrimonio demuestra. Entonces, bajo esa premisa, pues, entonces se supone que los hijos nacidos dentro del matrimonio se presupone que tienen como padre al cónyuge, ¿sí? Entonces, bien, también podría darse que la persona haya sido reconocida voluntariamente por su padre, es decir, en una primera instancia no se le reconoció, sin embargo, con el pasar de los tiempos, pues reconoce que sí es su hijo y le da esa calidad, ¿sí? Otra de las maneras sería por una declaración judicial. ¿Qué es lo que sucede? El padre no quiere reconocer al hijo y a la madre le toca demandarle en un juicio de paternidad, y pues el juez le llamará al proceso en el cual el padre deberá demostrar que no es el padre de ese niño. Entonces, generalmente hoy por hoy tenemos técnicas modernas como lo es la técnica del ADN, que nos dará que si ese niño es hijo o no del padre que pretende serlo. Entonces, es un tema bastante, diría yo, complejo. ¿Por qué? Porque también puede ser que el padre diga: no me voy a hacer el examen de ADN. Entonces, por presunción legal, si el juez le llama y el padre no asiste, el juez lo que es declarar que es el padre de ese niño, justamente por esa negativa. Y también, pues, como les había dicho, ¿no?, por haber nacido dentro de una unión de hecho estable y monogámica legalmente, ¿sí? Es decir, por haber sido concebido ese niño dentro de esa relación. Asimismo, cuando hablamos de la filiación legítima, existen bastantes pruebas e impugnaciones, ¿sí? Y decimos, para hablar muchas veces de la filiación, antes no existía la prueba de ADN. Entonces nos remitíamos al artículo 62 del Código Civil, donde nos decía que se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300, ¿sí? Y no más de 300 días contados hacia atrás desde la medianoche que principió el nacimiento. Es decir, que no cabe pensar que una gestación dure más de 300 días ni tampoco 180 días. ¿Sí? Asimismo, como les decía,
se presume de derecho que quien nació dentro del matrimonio tiene como padre al cónyuge de ese matrimonio. Entonces, acordémonos siempre de ese aforismo: pater ist quem nuptiae demonstram. Padre es aquel que el matrimonio lo demuestra. Asimismo, tenemos las reglas relativas al hijo póstumo, y puede darse el caso que el niño nazca después de muerto el marido. ¿Sí? Puede ser que el niño nazca después de que el marido haya fallecido, en cuyo caso pues aplicaremos el artículo 62 y más allá de eso las respectivas pruebas de ADN. Asimismo, en el caso ya de la filiación, la mujer al pasar a nuevas nupcias sí debe esperar un año para poder casarse o demostrarle al juez que ella no se encuentra embarazada. ¿Sí? Asunto muy importante, porque podría darse que se casa desconociendo su embarazo y resulta que quien reconoce a ese niño, el reconociente, no es el padre de ese niño, y pues obviamente se generan estos casos. Asimismo, puede haber impugnaciones de la paternidad por parte del marido. Mientras viva el marido, nadie puede reclamar contra la legitimidad, ¿sí?, del hijo concebido durante el matrimonio, sino el mismo marido. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos el reconocimiento voluntario. Cuando hablamos del reconocimiento voluntario hay que tener mucho cuidado, tomando en cuenta que hay un fallo de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia que nos dice que el reconocimiento voluntario no se puede impugnar. Sin embargo, no se puede impugnar ese reconocimiento voluntario, pero sí podemos impugnar el acto del reconocimiento en el momento de inscribir, o sea, el acto de inscripción en el registro civil. ¿Sí? Tomando en cuenta si es que se careció o existió carencia de lo que llamamos el consentimiento. El consentimiento tiene tres vicios: el error, la fuerza y el dolo. Y en este caso, la mujer, al haber mentido que mantuvo relaciones con otra persona fuera de su cónyuge y concebió un niño, al no haberle dicho al marido y inscribirlo como suyo, pues surge justamente este vicio del consentimiento, como lo es el error, ¿sí? El error en cuanto a la identidad, al desconocimiento, por haber sido engañado por su cónyuge. Entonces, en ese sentido, pues lo que básicamente se impugna es la inscripción en el registro civil al existir un desconocimiento por parte del marido de el verdadero origen de su hijo. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba instrumental de la filiación, de que uno pertenece a una familia y que tiene como padre o madre a tal o cual personas? ¿Sí? Y la prueba de filiación consiste precisamente en eso: la partida de nacimiento del interesado y la de matrimonio o de unión de hecho de los padres. Caso contrario, pues estaríamos tal vez ante un reconocimiento voluntario o un reconocimiento judicial. En caso de no existir pues estas dos, tanto la partida de nacimiento como el acta de matrimonio de los padres, y se desconozca cuál podría ser la filiación, podríamos acudir, por ejemplo, a la iglesia donde fue bautizado u otro tipo de registros que nos demuestren cuál es la procedencia de ese niño. Asimismo, se puede reconocer a través de una escritura pública
por declaración ante un juez y 3 testigos o por un acto testamentario. Estimados alumnos, hasta aquí esta clase magistral. De hecho, ustedes para poder elaborar el trabajo deberán profundizar en todos los temas que tienen que ver con la filiación. Un abrazo y buena suerte en sus tareas.